en este tema central de la Biblia, que es la voluntad de Dios para ti, la voluntad de Dios para cada una de las personas que nos vamos encontrando, o Dios, mejor dicho, va saliendo a nuestro encuentro, ¿no? Me viene a la mente ese salmo donde David dice, saliste a su encuentro con bendiciones de bien, ¿no? Y la primera gran bendición, y lo primero por lo que hoy podemos agradecerle a Dios, es por la salvación. Pero con la salvación Dios tiene planeados muchas otras cosas que se alcanzan, que se obtienen, que están reservadas para un camino, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en el monte, ahí en el desierto, Jesús es llevado por el diablo a enfrentar así toda tentación que nosotros íbamos a enfrentar en nuestra humanidad. La palabra de Dios destaca algunas cuantas, pero realmente el pasaje es claro y dice que Jesús fue tentado durante 40 días, ¿no? O sea, nosotros nada más vamos a decir, Dios nos da un resumen de las principales tentaciones con las que resumen el trabajo del diablo para hacernos caer. Y una de las cosas que quiso hacer el diablo fue hacer que Jesús se saliera de la voluntad de Dios. Si tú te das cuenta, las tentaciones no eran a nada equivocado. ¿Tienes hambre? Come. ¿Cuál era el problema en comer? ¿Cuál era el problema en manifestar su deidad, hacer un milagro? ¿No? Si te das cuenta, no había ningún pecado atrás de estas cosas, pero había un asunto: salte de la voluntad de Dios, salte de la voluntad del Padre, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos cómo en la voluntad de Dios siempre va a haber esta tentación, no importa cuánto tiempo tengamos en Cristo, ¿sí? O sea, puedes tener un mes, un año, 20 años en Cristo y la tentación seguirá siendo la misma. Haz las cosas a tu manera, a tu modo. Y aquí en esta enseñanza encontramos a Elimelec y a sus hijos, a Noemí, saliéndose del plan de Dios, tomando decisiones equivocadas y enfrentando una tragedia, enfrentando lo que Dios no tenía para su vida. Después vemos a 3 mujeres también siendo enfrentadas a qué decisión vas a tomar, ¿no? Vimos una de ellas que toma la decisión de salirse del plan de Dios, salirse de la escena, no aceptar la propuesta de Dios. Orfa se regresa a su casa, se regresa a su tierra y no volvemos a saber de ella. Pero estamos ahora enfocados en la decisión de 2 mujeres. Una que decide, no importa las dificultades, yo quiero avanzar hacia lo que Dios me ofrece, Ruth. Y otra que está afectada por las decisiones del pasado, afectada por lo que ha sembrado mal, pero tomando el camino de regreso correcto hacia donde sabe que Dios puede bendecir. Y ahí encontramos entonces que la más maravillosa decisión que podemos tomar es, ¿qué voy a hacer con Dios? O sea, tomar la decisión de avanzar en el camino que Dios me ha puesto delante. A veces es el camino de encontrarte con Él por primera vez, pero a veces, como en el caso de Noemí, es el camino de regreso, ¿no? Para Ruth era el primer encuentro. Para Noemí era regresar a donde sabía intelectualmente, pero no era su experiencia en el momento, que Dios era bendición. Y nos quedamos ahí en Ruth 1:22, dice el pasaje. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegan estas 2 mujeres a Belén en un momento muy especial. Dice la Biblia de manera sencilla, al comienzo de la siega, al comienzo de la cosecha. ¿Por qué era tan importante este momento? Para personas en especial en la condición que venían Noemí y Ruth. Porque la palabra de Dios tenía previsto, tenía contemplado, que las mujeres viudas podían ir a los campos cuando estos estaban cosechando, y podían caminar detrás de los segadores e ir recogiendo todo lo que se les caía. Era la manera en la que en la ley estaba previsto que las mujeres viudas pudieran tener sustento. Así que tú podías ver en los campos de Israel a muchas mujeres tras los trabajadores recogiendo lo que iba a ser no nada más para poder comer, sino también para poder tener lo suficiente, vender y sustentarse. ¿Qué entendemos aquí? Que Dios siempre tiene el momento justo para empezar a actuar en nuestra vida. Y que ese momento, el momento justo, el momento preciso, siempre está estrechamente relacionado con el momento en que decidimos empezar o retomar nuestra obediencia a Dios. O
sea, no es coincidencia, no es casualidad que efectivamente Noemí, Ruth, hayan sido guiadas, hayan sido atraídas por Dios justo en este momento. Y es entonces ver cómo hermoso contemplar en la palabra de Dios cómo a partir de este momento Dios continúa con ese trabajo. Por un lado en el corazón de Ruth, por un otro lado en el corazón de Noemí, para empezar a trabajar en aquello que el pecado ha afectado. Ya vimos que Noemí regresa con esa actitud de ya no me llamen dulce, ya aquí yo soy la amarga, ¿no? Y Jesús tiene que trabajar en esa tristeza, en ese dolor, en esas consecuencias que ha vivido por su alejamiento de Dios. Pero siempre vamos a encontrar la misma condición o la misma causa y efecto. Cuando la persona decide acercarse a Dios, Dios empieza a bendecir su vida. Pero además algo más todavía importante. Cuando Dios dice voy a bendecir tu vida, siempre recuerda, Dios no solo quiere bendecirte a ti en lo individual, sino quiere que esa bendición alcance y brote hacia las personas con las cuales tú tienes contacto. Hacia cada persona con la cual tú puedes ser un instrumento para que también esa bendición de Dios les alcance. O sea, Dios bendice profundamente a todos los que tienen contacto con esa persona cuando esa persona está decidida, enfocada, así, definida en quiero vivir para Dios. ¿Cuál es el reto para nosotros como creyentes? Realmente renovar todos los días nuestro deseo. Dios, quiero ser obediente. No nada más porque sabemos que ahí está la bendición, sino porque también Dios nos dice, en tu bendición otros serán bendecidos. La bendición va a alcanzar y va a llegar a muchas más personas. ¿Qué es lo importante para nosotros cuando llegamos a pasajes como estos? Que podemos entender que esto no fue exclusivo de Noemí, de Ruth, de los creyentes del Antiguo o del Nuevo Testamento, sino que esta posibilidad, hoy Dios nos dice, es también para ti. Por eso dice la palabra de Dios, lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Por qué? Porque Dios dice, hoy yo quiero que tú tomes tu lugar en la carrera, que tú tomes la estafeta y que tú decidas, Dios, yo quiero ser de bendición. Para que tú puedas ser de bendición, primero tienes que permitirle a Dios que Él bendiga tu vida. Y no nos imaginamos lo que Dios hace en la vida de una persona que dice, yo quiero ser de bendición. ¿Sí? Entonces, la decisión de Ruth se va a convertir en una enorme bendición, no solo para ella, también para Noemí. Y también para las personas que la van a ir conociendo. Y vamos a ver cómo al final de este libro, todo el pueblo dice, esta mujer es bienaventurada. Es más, es la primera mención que se hace de una mujer virtuosa en la Biblia. Ruth es una mujer que nunca se imaginó que por estas decisiones ella iba a venir a formar parte de los planes de Dios. O sea, una persona que jamás pensó que iba a ser incluida en el hermoso proyecto de el Salvador, del Mesías. Porque por estas decisiones de Ruth, ella finalmente llega a formar parte de la genealogía de Jesús. Y es extraordinario, viéndolo hacia nosotros, hacia lo que nos toca hoy nosotros apropiar, recordar cuántas personas no tendrán la oportunidad de alcanzar así el regalo de la salvación porque tú te hayas definido o te definas en quiero aprovechar cada día, cada oportunidad para que mi vida sea ese instrumento limpio, útil en las manos de Dios para que otros realmente conozcan al Salvador. Si tú te afirmas en lo que Dios te está invitando cada día, cada enseñanza, cada estudio, cada tiempo devocional, Dios te está invitando a afirmarte en ciertos aspectos en tu vida, que si tú te afirmas, Dios te está así confirmando y te está asegurando, tú tienes que ver con la salvación de muchas personas. Tú tienes que ver con el aliento que otros creyentes también van a tener que recibir de tu vida. Porque en la vida cristiana así pasa. Un día tu vida va a ser de aliento a personas que a lo mejor tú piensas, oh no, pues él no necesita nada de mí. Tu vida es de aliento. Pero tu vida también puede ser de desaliento cuando no estamos viviendo en concordancia con Dios.
¿Sí? Entonces, nuestra vida, al final de cuentas, va a tener un impacto en las personas con las que nos rodeamos. Si tú le permites, Dios puede tomar tu vida y hacer que esa vida sea de un impacto tal que muchas personas lleguen a conocerlo, que lleguen a encontrar en su vida el sentido, el propósito, que realmente su vida cuente para Dios. Cuando el creyente pierde de vista esto, le pasa como a Noemí. Noemí llega a Belén, la empiezan a saludar. Hola Noemí, qué gusto verte, tantos años. No me llames Noemí, por favor. No hay nada dulce, no hay nada agradable que se pueda rescatar de estos años. Llámenme amarga. Y vemos los estragos del alejamiento de Dios. Aquella mujer que era dulce, ahora tiene que decir, ya no me llamen dulces, llámenme amarga. Y esa es una puerta a una enseñanza de la cual no podemos pasar por alto. La palabra de Dios dice, ten cuidado con la amargura. Ten cuidado con la amargura, porque la amargura fácilmente puede echar raíces en el corazón, aún del creyente. Fíjate cómo en el Nuevo Testamento Dios guía al autor de Hebreos para hablarnos de este peligro y está dirigido a los creyentes. Vamos a leer Hebreos 12:15, por favor. Dice, mirad bien. O sea, de entrada te dice, a ver, por favor, pon atención. Contemplen con cuidado. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que existe la posibilidad latente, constante, de que podamos dejar de alcanzar lo que Dios ya nos regaló. Por eso es gracia. Gracias a Dios la salvación no se pierde, pero sí podemos perder todo lo que la salvación significa para el creyente. Por ejemplo, en la salvación, Dios nos da así un paquete, vamos a llamarle así el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan del pasaje? Cuando el creyente está descuidando su relación con Dios, lo primero que pierde es ese amor por las cosas de Dios, por Dios. Pierde paz. De repente el creyente, así lo agarras descuidado, y le ves así una cara de, oye, ¿y dónde se fue el gozo? ¿A poco no? ¿Por qué? Porque como creyente, salvo al fin, pero sin ese cuidado por estar alcanzando continuamente, diariamente, las cosas que vienen en nuestra relación con Dios, caemos en lo que dice este pasaje, no estamos alcanzando la gracia de ese día. Salvo, pero luchando, desesperado, ¿no? Preocupado, afanado por las cosas de aquí y de ahora, y que en un sentido práctico todos enfrentamos. Pero más aún, fíjate, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, alguna por ahí, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero detenerme un poco en este asunto de lo que es una raíz de amargura. La amargura principalmente tiene que ver con que estás en contra, molesto, a disgusto, enojado con las circunstancias que estás viviendo. Entonces, en ese objetivo de Dios de llevarnos cada día a algo mejor, acuérdate que cuando Dios habla de lo mejor para nuestra vida, no está hablando en términos humanos. Tú y yo pensamos que lo mejor siempre es, por ejemplo, si lo ponemos en el tema de lo económico, lo mejor es, pues que en el banco tenga muchos ceros, ¿no? Para no tener de qué preocuparme. Desde el punto de vista de Dios, Dios dice el pasaje, dice Dios, no me des riqueza para que me olvide de ti. Porque es muy fácil, así, en la abundancia, en la falta de necesidad o en la falta de pedirle a Dios por
Dios guárdame, bendíceme, cuídame en el asunto económico, es muy fácil poner la confianza en nuestras cosas, ¿no? ¿Se acuerdan una vez que dice la Biblia, el pasaje es interesante, David se le ocurre mandar a hacer un censo? Y Joab, su general del ejército, le dice, David, no hagas esto. Que Dios te multiplique tus soldados de una manera enorme, pero no cometas esta falta. ¿Cuál era la falta? La falta era poner su confianza en su ejército y no en el Dios que le daba las victorias. Pero eso pasa, ¿no? La voluntad de David prevaleció, ¿no? Se salió con la suya, cometió el pecado de mandar a hacer el censo y al final hubo una consecuencia. Pero aquí el tema es clave. O sea, nosotros, cuando Dios dice, te quiero bendecir, quiero darte lo mejor, en lo mejor pueden venir dificultades. Hay dificultades que hacen en nuestra vida un trabajo que ninguna bendición de las que humanamente entendemos así, padres, podría hacer. Hay dificultades que te permiten conocer a Dios, su trabajo en tu vida, tu dependencia de Él, ¿sí? Tu confianza en Él de una forma que ninguna otra bendición lo podría hacer. Así que cuando Dios dice, yo quiero que este día y los que vienen adelante sean los mejores, Dios está preparando lo mejor para ti en sus términos, en sus planes, en sus proyectos. Porque si el objetivo es, Dios, quiero vivir en tu voluntad, vamos a ver que en su voluntad, aunque haya dificultades, son para bien. Y eso es lo que estamos viendo así en el libro de Ruth, cómo aún en las dificultades, Dios dice, voy a aprovecharlas, voy a sacar brillo aún de nuestras decisiones equivocadas, para que tú siempre tengas la oportunidad de alcanzar algo mejor, algo de provecho, algo de bendición para tu vida. Y por eso es que en este libro de Ruth, aunque la voluntad de Dios aparece ahí al inicio como un tema pequeñito, como una enseñanza así poca, vamos viendo cómo va creciendo, cómo va tomando dimensiones enormes, incalculables. En este libro observamos lo importante que es decidir bien, decidir correctamente, decidir sobre la base sobre el principio de lo que Dios te ha enseñado. Ahora, ¿tú crees que llega un momento en el cual ya sabemos todas las respuestas? Definitivamente no. Por eso David escribe, enséñame a hacer tu voluntad. O sea, una persona que desde muy chico, desde muy joven recibió a Cristo y empezó a tomar decisiones siguiendo a Dios, en su madurez, en su edad adulta, él seguía pidiéndole a Dios, Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Cuando perdemos esa dependencia, cuando perdemos esa humildad de saber hoy cómo esté, ¿no? Con mis canas, necesito de Dios para saber qué es lo que viene adelante. Cuando perdemos esa dependencia, entramos al camino donde empezamos a confiar en nosotros mismos más que en Dios. Y por eso es que yo te puedo compartir cómo a través de los años he visto a muchas personas acercarse a Cristo, a veces hasta empezar a caminar Padre así a su lado, y de repente no son conscientes de empezar a tomar las decisiones ya no escuchando a Dios, sino escuchando sus razonamientos. ¿Qué dice en Proverbios? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, siempre pensamos, al menos yo así lo pensaba cuando era más joven, que ese es un versículo para los jovencitos, ¿no? Para que lo aprendan los que están así empezando a caminar. Y Dios dice, no. Esto es un mandamiento, ese es un principio para vivir en él cada día de nuestra vida. No apoyarnos en nuestros principios, en nuestras ideas, en nuestros planes, sino siempre estar buscando qué es lo que Dios quiere para mí. Por eso es que cada día, no importa si tienes 50 años en Cristo, cada día ir a la Biblia es vital. Cada día que tú vas a orar es fundamental.
cada día que te detienes a memorizar un pasaje, a meditar en él, tú estás haciendo lo que tu vida necesita. Pero hay veces que pensamos, ya no lo necesito tanto. Puedes tú contestar esta pregunta ahí en el interior. ¿Sabes cuánto realmente crees que necesitas memorizar? Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que memorizaste un versículo o un pasaje de la Biblia? Ahí estás respondiendo cuánto crees que hoy en tus circunstancias, en tu caminar con Cristo, cuánto crees que lo necesitas para tu vida. Y así podríamos poner la oración, y así podríamos poner el hablar de Cristo, y así podríamos poner cada uno de esos aspectos que intelectualmente sabemos qué valiosos son, pero que los dejamos de llevar a la práctica porque pensamos, ya no lo necesito tanto. Pero cuando recuerdas y cuando entiendes, sí lo necesito, y lo empiezas otra vez a hacer, ¿qué pasa? Empiezas a ver cómo Dios empieza otra vez a trabajar en ese corazón de una forma que Él ya no lo había podido hacer porque tú pensabas, ya no lo necesito. Y cuando lo empiezas a hacer de nuevo, vuelves a entrar en ese hermoso tramo de la vida, de la vida en Cristo, donde puedes decir en la experiencia, la vida cristiana es agradable. La vida cristiana es perfecta. Dios va trayendo a mi vida lo que mi vida necesita. Claro, esa vida surge siempre, o sea, el punto de partida es que tú hayas decidido hacer de Jesús tu Señor y tu Salvador. Cuando hablamos de este asunto de alcanzando la gracia, alcanzando lo que Dios tiene para ti, lo primero de lo que debemos estar seguros es que Dios ya está en tu corazón. Por eso Jesús mismo dice, examínense, consideren el fruto. Es triste, a mí me da escalofrío pensar en esas personas de las que habla Jesús cuando dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, aquello, hablé de Cristo, compartí, di estudios, ofrendé, imagínate. Y que Jesús diga, no te conozco. Porque Dios nos salva sobre la base nada más de una decisión, querer dejar el corazón, querer dejar nuestra vida completa en sus manos. Por eso, si yo quiero lo mejor para mi vida, si quiero ser feliz, la decisión por la que siempre le voy a estar agradecido al Señor es por haberme salvado. Yo no tengo duda que Dios entró a mi corazón, me dio paz. Pero te voy a decir algo, y lo he compartido muchas veces, y no me voy a cansar de hacerlo. No siempre tuve esta paz. Muchos años estuve escuchando y asintiendo intelectualmente que lo que Dios decía era verdad, pero no era mío, no era mi paz. Era algo bonito, algo que yo creía, algo que yo quería, pero que no era mío todavía. Hasta que no acepté a Cristo, no se pudo hacer una realidad. Ahora, ponlo en tu experiencia. Si tú ya has visto en tu vida cambios, si tú ya has visto en tu vida las cosas que solo Dios puede hacer y que solo Él pudo transformar, entonces tú puedes decir, Dios está en mi corazón. Pero además aún en ese punto, Dios te sigue diciendo, hay mucho que alcanzar. No dejes de alcanzar lo que Dios en su gracia se ha propuesto para ti. Hoy Dios sigue cumpliendo esta promesa. Ha salido delante de nosotros, ¿no? Va delante de nosotros y dice, tengo cosas que darte. Tengo bendiciones para ti. Para alcanzarlas, tenemos que ir en su voluntad. Para alcanzarlas, tenemos que ir en estar de acuerdo con Él. Y eso no se logra más que estando de acuerdo con Él, aún en las cosas más sencillas. En la alimentación básica del creyente. Lee tu Biblia, ora, habla de Cristo. Pídele a Dios que Él renueve ese amor por Él y por sus cosas. Cuando tú vuelves a hacerlo, el corazón se vuelve a avivar.
el corazón se vuelve a empapar, a encender, a calentar con ese espíritu. Así funciona la vida cristiana, todo el tiempo. Así funciona nuestro caminar con Cristo. Lo que cuidamos es una relación, no cuidamos un conocimiento. Por ejemplo, cuando estudiamos la Biblia, aquí o en los estudios personales, lo que cuidamos, la ilustración de Pablo es, cuida lo que se te ha encomendado. ¿Pero qué significa eso? Pasarlo en limpio, engargolarlo, ponerlo así en 3 respaldos electrónicos y que no se pierda. Bueno, sin duda lo incluye. Pero cuando Dios dice, guarda lo que se te ha encomendado, es vívelo, compártelo, aprovéchalo, vive en ello. El punto es, ¿ya tienes relación con Dios? Cuídala, cultívala. Pero si este día tú no puedes tener todavía la seguridad de que tener esa relación con Cristo, ¿por qué no empezarla hoy? Yo tenía 11 años, poco menos. El día en que por fin me cayó así el 20, y fue un 20 enorme, ¿no? Poder entender, Dios no quiere mi cabeza, Dios no quiere que sepa de Él, quiere mi corazón. Hoy tienes la oportunidad de alcanzar la gracia en el terreno más importante, ser salvado. Hoy día, hoy es el día donde Dios dice, hoy es el día de salvación. No te conformes con saber de Dios. Tú puedes preguntarte si después de un estudio, de una enseñanza, tú sales a vivir tu vida o sales a vivir, como dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si tú quieres dejar de vivir tú y que sea Dios en tu vida, vamos a pedírselo, vamos a orar. Y que sea hoy en el día en que tú puedas iniciar de manera personal esa relación con Dios, ese alcanzar la gracia, el regalo para ser salvo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, porque hoy saliste una vez más al camino, a ponerte delante de nosotros y a preguntarnos de manera directa, ¿a dónde vas? Gracias porque hoy es el día donde hoy yo quiero responder con sinceridad que no voy a donde pensaba ir, que no voy a donde quisiera ir. Pensaba que iba contigo, pensaba que iba a tu lado, pero me doy cuenta que voy caminando en mis planes, en mi voluntad, en mis caminos. Te doy gracias porque hoy sales a mi encuentro y me ofreces una vez más una vida nueva. Me ofreces esa gracia, ese regalo de darme vida eterna. Y hoy quiero aceptar esa relación personal contigo que tú me regalas. Sé que me amas. Sé también que yo he pecado y he hecho muchas cosas que te ofenden, que me afectan a mí y que afectan a otros. Y hoy quiero, Señor, que ese pago que tú hiciste por mí en la cruz sea efectivo para mí. Hoy acepto que tu sangre me limpie y tomo la decisión de dejar mi camino independiente, mi camino personal, y quiero empezar a caminar en tu voluntad. Sálvame, Dios. Perdóname. Recíbeme como a uno de tus hijos. Te lo pido creyendo en esta oferta que tú me haces en tu palabra. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Y Dios, te queremos pedir todos juntos, con la seguridad de que tú estás en nuestro corazón y que has hecho cambios que nadie más pudo haber hecho. Que nos des un corazón vigilante, que nos des la capacidad para poder ver las cosas como tú las ves,
poder ver la bendición como tú la ves y poder apreciar que los días que tú tienes para nosotros de aquí en adelante, siempre podemos descansar en que serán los mejores si estamos caminando en tu voluntad. Gracias por recordarnos que en tu voluntad hay pruebas, que en tu voluntad hay situaciones que nos afligen, que en tu voluntad hay cuestas que subir, pero que hay una promesa: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, y que en cada una de estas situaciones hay una invitación que brota, que surge del más profundo amor, ese amor que nos dice: quiero estar contigo, soy tuyo, eres mío. Y gracias, Dios, porque tú estás buscando que en cada circunstancia nuestro amor por ti y nuestra dependencia de ti crezca. Te damos gracias por esto y te pedimos que pueda ser nuestra experiencia. En el nombre de Cristo. Amén.